cada uno, de lo que es la parte de asistir en la administración, o sea, en la parte de enfrente, ¿verdad? Puede ser que ustedes en algún momento tengan que hacer eso y tienen que estar sabedores que pueden, ¿qué van a hacer? Bueno, entonces, la primera cosa, siempre, ¿verdad? Es, antes de decirle hola a alguien, lo importante primero es saber siempre la privacidad que el paciente se merece, ¿verdad? Cuando hablemos con un paciente en áreas comunes, siempre hacerlo de manera que reúnan los requisitos, lo que habíamos dicho de la HIPAA, ¿verdad? Siempre salvaguardando algunos identificadores del paciente y diagnósticos o tratamientos, nunca hablarlos en lugares públicos, en áreas comunes. Si eso hay que hacerlo, lo ideal es tomar al paciente a un área privada de la clínica y discutir ahí alguna cosa que sea relacionada a su cuidado médico, ¿verdad? Y cuando, cuando alguien llegue a una oficina, siempre hay que saludarlo y a los visitantes que van con él, que puede ser su familia, su mamá, su papá, un hermano que lo lleva, siempre dirigirlo a un área donde ellos van a esperar al paciente, pero siempre salvaguardando la privacidad de ese paciente y los demás que puedan estar sentados en el área común. Entonces eso es bien importante. Cuando eh, una cita de un paciente comienza, ese es el mejor momento de obtener la información más fresca del paciente o que ha cambiado. Cuando lo estamos preparando para la entrevista, el asistente médico siempre tiene que dirigir al paciente al área que son los consultorios, ¿verdad? Es como en la entrevista, es el momento que el asistente médico, el más importante para reunir información de la historia médica y cualquier información que tenga que ver por la razón por la que el médico va a ver a ese paciente, ¿verdad? Es el primer momento, el más importante de la colección de datos que toma lugar cuando el paciente llega al consultorio. Siempre hay que ponerle atención a esas señales que nos pueden dar los pacientes, ¿verdad? Entonces, asegurarnos que la conversación va a ser privada. ¿Cómo me aseguro yo que la conversación va a ser privada con el paciente? Número uno, cerrar la puerta, ¿verdad? Una vez el paciente entró a un consultorio, es mi obligación cerrar la puerta y ya me quedo yo con el paciente obteniendo detalles de la visita, ¿verdad? La puerta siempre tiene que estar cerrada y el paciente tiene que sentir que está en un lugar privado, ¿verdad? Que nadie lo va a escuchar su conversación o que nadie lo va a interrumpir, ¿verdad? Interrupciones que se den posterior a que el paciente ya entró a una habitación podrían desbaratar un poco o destruir en segundos lo que usted tardó en minutos construir, ¿verdad? Ganarse la confianza de ese paciente. Hay que tener siempre ese cuidado. Ahora, cuando tengamos que asistir por ejemplo, atender el teléfono, recordemos que el teléfono, cuando se atiendan llamadas de, de otras personas, siempre hay que hacerlo de una forma profesional, ¿verdad? Recuerden que el teléfono en una clínica podría ser para aquellos que se están comunicando por ese canal, el canal de una llamada telefónica, podría ser la primera interacción que van a tener con ese paciente en particular. Si la persona que está llamando no la contestan de manera pronta, puede crearse una imagen negativa de la clínica antes de que él ni siquiera ha llegado todavía a la primera consulta. Importante siempre contestar la llamada telefónica de manera rápida, lo más oportuna, rápida, que según el protocolo dice que no debe pasar de 3 llamadas telefónicas, de 3 sonidos, pues, de 3 sonidos. Si el asistente médico está en otra llamada, podría seguir los siguientes pasos. Por ejemplo, podría eh, agarrar la llamada y preguntarle a la persona si la puede colocar en espera. Asegurarse que si la persona puede esperar, la coloca en espera y luego continuar con la llamada que estaba ya encaminado. Y si se prolongase esa llamada, tengo que regresar al que está en espera y preguntarle nuevamente si puede continuar esperando o si
es mejor que yo le tome su teléfono y le llamo posteriormente. Le llamo de regreso luego. Entonces, siempre se van a regresar las llamadas en el orden que yo he puesto gente en espera o que le dije que le voy a llamar. Porque a veces uno le dice, le voy a llamar tan pronto termine y le sale otra cosa y ya esa llamada quedó olvidada y le habla a la hora y media. O sea, es un mal mensaje, ¿verdad? Siempre hay que hacerlo en el orden que yo puse a alguien en espera. Cuando contestemos una llamada nueva, identificar siempre la clínica, identificar mi persona, mi nombre, y luego ofrecer ayuda al paciente o a la persona que está llamando. Parece que a veces no todos son pacientes, pueden ser familiares de pacientes de primera línea que están autorizados para llamar en su nombre para obtener pueden hacer alguna cita, pónganle que fuera un papá o un esposo que está en el expediente médico autorizado para hacer alguna cita. Siempre hay que verificar que esa persona que hable está autorizada para hacer citas en nombre del paciente e identificar a esa persona como tal, ¿verdad? No solo porque le diga, yo soy el esposo de ella. Entonces, ¿cuál es su nombre, fecha de nacimiento? Todos esos datos están en el expediente y hay que verificarlos para estar seguro que sí es él o ella. Entonces, esas son cosas que hay que tener siempre en cuenta. En cuanto a la llamada, otra cosa, recuérdense que no hay que mostrarse muy a la carrera. Cuando digo esto es, comencemos despacio, amable, con buena pronunciación, asegurándonos que el que llama nos entiende y nos da una razón por la que está llamando. Siempre mostrémonos confiados, usemos tacto cuando estemos hablando con esa persona y corteses y respetuosos. Y siempre demostrar que estamos escuchándolo, que le estamos mostrando atención. Y recuérdense que también nuestra mayor ayuda en esos momentos es la computadora. El sistema de información de computadora en las clínicas son excelentes. Tienen capacidad de uno de ordenar rápido alguna llamada, uno rápido ubica al paciente que está llamando y es una asistencia increíble para el asistente médico que esté ayudando en ese momento. Los programas de récord médicos electrónicos son buenísimos. Siempre son en segundos, le pueden ayudar a uno a obtener una información de un paciente y verificar datos. Si tenemos que hacer citas, hay varios métodos de hacer citas. Les voy a hablar yo de algunos. Aquí creo que menciono 4 ¿sí? Tipos de citas que ustedes pueden hacer. El primero que está es este, que se llama cita de hora fija o de hora específica, que se conoce como stream. Recuerden que stream en inglés es como un arroyo, ¿verdad? Un rito que va moviendo el agua, tranquila, pero se va moviendo. Bueno, ¿qué tipo de cita es esta? Bueno, el objetivo de una cita que es con tiempo específico, lo que se pretende aquí es minimizar el tiempo de espera de los pacientes y en el mismo momento mantener ese paso estable, ¿verdad? En flujo, como dice, como en arroyo, ¿verdad? Que se vaya moviendo, como en un arroyo, un movimiento de agua que se va moviendo. Entonces, acá, a cada paciente yo le doy un tiempo específico para el tipo de consulta o por razón que llegue el paciente. Cuando se usa este método, el asistente médico siempre necesita asegurar dar suficiente tiempo para el tipo de cita que llegue el paciente, pero siempre tiene que dar un espacio ahí para, si se necesita como alguna visita urgente, tener el espacio. Entonces, eh, por ejemplo, si es un paciente nuevo, siempre se le asigna, por ejemplo, de 30 a 45 minutos. Si es un examen físico completo de cada año, igual, 30 a 45 minutos de tiempo. Si es un paciente que llega por un seguimiento, póngale que un paciente llegó hace 2 semanas y le dejaron un examen de sangre para control de colesterol u otras cosas, y ya solamente llega por un punto específico, que es el examen de sangre, ya el tiempo que amerita no es tan largo, se le puede dejar 10, 15 minutos, entonces tiene de hora fija, ¿verdad? Entonces, eh,
Otros nombres que tienen este tipo de citas se le dice libro único, single booking, cita cita fija, otro también, o tiempo específico. Ahora, tiene la otra modalidad que se conoce como cita de onda, de ola. ¿Esto qué es? Si ustedes ven acá, ya no es la otra, aquí está de ola, va por bloques así. Como que usted viera una ola en el mar, ¿verdad? Que van moviéndose así. Lo que se conoce como wave schedule. ¿Qué es este tipo de cita? Entonces, este tipo de cita eh, asigna, por ejemplo, eh, un horario, por ejemplo, una media hora. En esa media hora yo puedo colocar 3 o 4 pacientes, pero aquí van a ver una cosa. También depende de la capacidad instalada de la clínica, cuántos consultorios hay disponibles y cuántos especialistas o médicos primarios también trabajan ahí. Si una clínica tiene, por ejemplo, 4 o 5 consultorios y tiene 2 médicos primarios y 2 especialistas, significa que yo tengo 4 recursos médicos accesibles para dar consulta a cada momento. Entonces, en ese caso sí, aplica el cita de ola, porque yo sé que cada media hora puedo poner 3 o 4 y los voy a ver en el momento que ellos arriben. Por orden de llegada, o así sería la palabra, por orden de llegada. El que llegó a las 10:35, pongamos, yo puse de 10:30 a 11, 4. Y el que me llegó a las 10:35, 10:40, 10:50 y 10:55. En ese orden yo lo voy pasando. Y se van moviendo. Algunos pacientes se pueden poner un poco incómodos cuando se dan cuenta que hay más pacientes en la misma hora que ellos, pero se les explica que va a pasar en el orden que llegaron y que el movimiento es realmente bien rápido y se ve el movimiento. El paciente rápidamente baja un poquito el estrés y pasan en periodo de 10 a 15 minutos máximo, el paciente ya va para adentro, ser visto por el paciente. Siempre también recordemos que hay que asignar algún espacio disponible por ahí para algún paciente agudamente enfermo, pasarlo y se puede ver también. El otro tipo de cita que se conoce se llama como libro abierto o oficina abierta. Y en los pacientes no tienen hora específica, pero sí se les dice que pueden llegar en un rango de tiempo. Y si ustedes ven acá, el rango de tiempo es más grande. No estamos hablando de media hora, 4 pacientes. Estamos hablando de 2 horas. Yo le puedo decir que puede llegar entre 9 y 11, horario abierto, y el paciente va a llegar también en el momento que él así lo tiene conveniente y en ese orden se va a pasar. Se le conoce como libro abierto. Algunas oficinas también en este tipo de cita de horario abierto aceptan lo que se conoce como walk-in. Probablemente ustedes lo han oído, que dice walk-in. En algunas clínicas hasta pone walk-in, welcome. Son pacientes que no tienen cita, que solamente entran y son pasados en ese rango de horario. Es bien común ahora en varias clínicas que hacen eso, especialmente aquellas clínicas que no tienen una práctica muy ocupada, que están como comenzando, haciendo clientela, pues el libro abierto le funciona extremadamente bien. El flujo de estos pacientes puede ser impredecible, por lo tanto, la espera en algunos casos podría ser más larga de lo usual, especialmente si en un grupo en un espacio de horas llegaron varios. Pero caso contrario, es una buena técnica para clínicas que están comenzando o que no tienen mucha carga de pacientes, que no tienen mucho expediente todavía. El último se conoce como el de categoría o racimo, cluster. Este tipo de cita lo que hace es agrupa pacientes por problemas similares. Cada grupo se le asigna un día específico y una hora del día específica. Durante ese periodo son vistos ejemplos que pueden
Agruparse pueden ser exámenes físicos, por ejemplo, el día lunes en la mañana, el médico, si sabe, puede agrupar solo exámenes físicos y agrupa pacientes en ese rango, siempre dejando un espacio para agudamente enfermos, ¿verdad? En otras horas puede poner pacientes prenatales, en otras puede ser procedimientos diagnósticos y así. La cosa es agrupar por condición o problema. Ese se llama clúster o categoría. Si ustedes ven ahí, revisamos el de clúster o categoría, el de libro abierto, vimos el de la ola, wave, y al principio, recuérdense, vimos el de tiempo específico. Son 4 modalidades. También recordemos que nada está escrito en piedra y las clínicas pueden ir como alternando tipos de citas a su conveniencia. Los meses más movidos podría pasarse a otro tipo de cita y en meses más tranquilos utilizar otro tipo de estrategia. La cosa es mover al paciente. Ahora, en cuanto a los resultados del laboratorio que se reciben de otros proveedores externos, ¿qué se hace? En estos casos, los pacientes se hacen exámenes de laboratorio en otras instalaciones que no son las propias, que podrían ser rayos X o algún tipo de examen de sangre especializado, una resonancia magnética, un ultrasonido, un ecocardiograma, un estudio de imagen por gastroenterología. En esos casos, los resultados que lleguen de los proveedores tienen que incluirse al expediente electrónico médico de los pacientes. Entonces, en esos casos, muchos resultados puede ser que lleguen en papel. En ese caso, el papel tiene que ser escaneado en el expediente médico de forma manual, por supuesto, y convertirlo en electrónico. Muchos también laboratorios ya mandan los resultados en formas electrónicas por vía correo electrónico, que se hace un poquito más fácil, porque ya solamente se anexa el archivo a la nube donde está el expediente del paciente y se coloca para que el médico en la próxima visita lo ve. Aquí hay que poner un ojo. Si un examen venía con un resultado anormal, no es permitido esperar 6 meses para que el doctor vea el resultado anormal. En caso de que el resultado sea normal, ese resultado se anexa al expediente y se le hace una observación al médico de resultado para que el paciente sea visto a corto plazo, ¿verdad? En caso de que sea un resultado que vaya en detrimento de la salud de un paciente, un examen diagnóstico que salió con una enfermedad y todo eso hay que verlo antes y no esperarse hasta que llegue al año o a los 6 meses, ¿verdad? Sería algo inexcusable, ¿verdad? Ahora, en cuanto al manejo de los récords médicos, siempre aquí también eso, asegurarnos que la documentación esté completa. Los récords médicos tienen cierto formato. Eh, Actualmente hay muchas aplicaciones. Tenemos Atina, EasyW, y así ustedes van a ver que dependiendo de la clínica donde ustedes van a trabajar, ellos les van a dar el entrenamiento básico para ese tipo de récord médico. Pero algunos récords médicos, ustedes van a ver que tienen un formato bien específico. Algunos utilizan, por ejemplo, el récord médico orientado a la fuente. El otro usa el récord médico orientado al problema. Veamos cuál es la diferencia entre ambos. El récord médico orientado a la fuente, que es el que tiene ahorita en su pantalla, es usado en muchas oficinas y organiza los documentos, ya sean papel o todo eso, en base a la fuente que los mandó. Entonces, por ejemplo, ¿qué puede ser orientado? Ver acá. Si ustedes ven acá, la fuente podría ser un laboratorio. Todo lo que es laboratorio, ya sea radiológico, eh, clínico, sangre, todo eso se coloca en la fuente. Y con la fecha, ¿verdad? Cronológicamente se ordena y por fuente. Por ejemplo, aquí tenemos laboratorios, ahí están los dos fechas, rayos X y luego las visitas. Ese es orientado a fuente. La fuente es básicamente quién está alimentando el dato al expediente. Ahora, el orientado en problema, este utiliza la organización acuerdo
a los problemas médicos del paciente. Si ustedes ven acá, eh, siempre el paciente, el problema orientado a, el récord orientado a problemas tiene cuatro estadiajes o fases. Uno es establecer la base de datos, luego agrupo la lista de problemas, luego tiene que haber un plan de acción para cada problema y luego tiene que haber una nota de evolución. Si ustedes ven acá, se sigue al pie de la letra y para eso se ocupa aquella abreviación, ¿se acuerdan? SOAP, como que en inglés se oye como jabón, ¿verdad? SOAP, SOAP. Este es subjetivo, objetivo, el assessment, que es la evaluación o el diagnóstico, y el P es el plan. Acuérdense que tiene que ser por problema, ¿verdad? Acá en este caso tenemos problema 1, que es tos, en las 2 visitas de febrero y marzo, y cada una tiene su organización. Luego tenemos la disnea, dificultad para respirar, febrero y marzo, y aquí tenemos defecación con color oscuro, febrero y marzo. Si ustedes ven, los problemas están separados a pesar de que son el mismo paciente y las mismas fechas. No lo pone todo junto, a diferencia del otro que sí lo pone todo junto, pero lo que lo separa son las fuentes, quién alimenta el dato. ¿Ah? Y aquí todo está en un solo bloque. Acá dice chest X-ray, esto está en objetivo, ¿verdad? Datos medibles. Y así. Son las dos formas de consolidar información en expedientes médicos, pero uno es por fuente y el otro es por problema. Otra cosa que también actualmente van a ver ustedes, pero bien seguido, es la actualización de la información de inmunizaciones, de vacunas. Esta documentación puede variar en base a lo que el paciente ha recibido. Recuerden que cada paciente, hay unos pacientes que reciben muchas inmunizaciones, otras que reciben pocas inmunizaciones y hay algunos que no reciben nada porque no quieren ponerse en ningún tipo de vacuna. Entonces, eh, hay que ordenar la información de las vacunas y documentarlas en papel, como estos papeles es lo que tiene esta mano acá. Todo el mundo, me imagino, yo tengo una tarjetita de estas y ustedes me imagino también tienen la suya. Y hay que hacerlo también en forma electrónica. Entonces la forma de documentar esto siempre es entrar la información al cuadro electrónico, hacer la evaluación, revisar las alergias, instruir al paciente de la información que él nos da y también tenemos que poner la información de las dosis que se recibió o que recibió el paciente, el nombre del medicamento, en este caso recuerden, puede ser Moderna, puede ser Pfizer, poner la ruta de administración, ponerlo, el lote de la vacuna, la fecha de expiración, el manufacturero, que sería Pfizer, ¿verdad? O Moderna o lo que sea. Entonces, eso es lo que requieren ahora las tarjetas para que sean válidos, ¿verdad? Eso lo requieren lo que son las vacunas y las sustancias controladas. Luego, hay que observar la tolerancia del medicamento en el paciente. Siempre todos los pacientes se quedan 15 minutos después de que se le administra la vacuna, pero por algún efecto adverso está ahí sentado. Luego a los 15 minutos el paciente ya se puede retirar y darle la observación de que vaya a descansar, que se hidrate adecuadamente y si es necesario podría tomar analgésicos del tipo acetaminofén y todo eso se le dice al paciente para que vaya ya bien informado. Ahora también algunos archivos se documentan utilizando métodos, ya esto un poquito, en algunos casos no se usa mucho, en algunos de ellos, por ejemplo, documentar en forma cronológica sí se está usando, obviamente, ¿verdad? Este sistema básicamente se basa en las fechas y eso ya lo vimos en los dos anteriores que hablamos de orientado a problema y orientado a fuente. La información se ubicó en base a fecha, lo que se llama como información cronológica, ¿verdad? Es conocida como cronológica en reversa. ¿Verdad? Se identifica por fecha, día, mes y año. Muchas veces otras clínicas usan lo que es de color o orden alfabético. Esto ya no se ve mucho, especialmente en lo médico. Ya no se ve mucho. Yo lo he visto algunas veces en los dentólogos, todo eso.
ellos usan, el odontólogo probablemente es un poquito 50-50. Utiliza la parte electrónica 50 y utiliza mucho la parte papel 50. Los médicos ya no. Los médicos están más que todo casi 90% electrónico, 10% papel. Y todo lo que es papel lo escanean. Y después lo que ya se escaneó se manda como a la basura, pero en shred, ¿verdad? Que lo hacen en pedacitos bien pequeñitos. Luego están los órdenes de forma de color. Cada color identifica algo, se identifica la clasificación, que pueden ser de importancia a los pacientes clínicos, que podrían ser si son pacientes Medicare, si son pacientes nuevos, si son pacientes referidos. Entonces hay folders, etiquetas, combinaciones de las cosas, ¿verdad? Etiqueta, color y folder. Y ahí le van asignando algún color que ayuda a la clínica a ubicarlo rápido. Ahora, no olvidemos nunca, tenemos que guardar la información de las pacientes utilizando lo que hablamos el otro día, lo que era la HIPAA y las medidas de seguridad, ¿verdad? Como asistente médico, usted siempre tiene que estar vigilante de guardar la información de forma confidencial de su paciente y considerar el récord médico de un paciente como un documento legal. Cualquier cosa que yo escriba o no escriba puede repercutir en mi persona a futuro. Lo ideal es mejor escribir de más, como dice alguien ahí, mejor escribo de más y no de menos. Que diga, te todo escribe y pone hasta de más, pero mejor a que dejar algo por fuera. Ahora bien, en cuanto a las clínicas, recuerden que las clínicas tienen algunos niveles de seguridad. Aquí tenemos que muchas clínicas utilizan canas de vidrio con el vidrio deslizante, ¿verdad? Que ellos pueden cerrar, abrir. Esto previene que las personas que se acerquen a la sala de espera no escuchen conversaciones telefónicas que están llevándose a cabo al otro lado del escritorio. Entonces las secretarias muchas veces cierran el vidrio y disminuyen la conversación audible a los demás que están sentados. Pacientes que se vayan a parar frente a la computadora que una secretaria, como este caso, miren este señor aquí. Este señor, lo ideal es que se mande de regreso a sentar y que vuelva a la zona del escritorio cuando ya está secretaria, terminó la conversación, porque acá él va a estar oyendo todo, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Ah, bueno, ahora vamos a ver otra foto acá. Otra cosa que puede pasar con la que es la confidencialidad, eh, instruirle a familiares de pacientes o al paciente mismo que no se acerca a un área de espera si hay alguien que ya está ahí, ¿verdad? En este caso, si ustedes ven, la secretaria acá está teniendo a un paciente a la vez y a otro paciente sentado a una distancia considerable. Cuando tengamos que dar información sensitiva para un paciente, lo ideal es instruir al paciente que se lo va a llevar a un área de la clínica con más privacidad y discutir en ese momento diagnósticos, tratamientos o algún tipo de problema que se tenga que dialogar. Por ejemplo, en esta foto que yo les puse acá, vemos que el paciente fue llevado a la habitación, puerta cerrada, y el médico está conversando con él algo sensitivo de forma privada y que nadie lo va a escuchar. Eso es lo más importante de la confidencialidad. En cuanto a lo que es la seguridad en computadoras, recuérdense que las clínicas manejan varios niveles de seguridad. El primer nivel para acceder a un récord electrónico médico en la oficina médica es tener, por ejemplo, lo que es la autenticación, que es lo que permite que el trabajador de la salud utilice la computadora de la clínica. Luego vienen los niveles de autorización. Los niveles de autorización permiten que algunas personas tengan más acceso a información que otras. Por ejemplo, puede haber un nivel que vea lo más básico de incluir información como historia clínica, etcétera, pero no va a entrar al área de diagnóstico ni prescripción de medicamentos. Todos esos niveles de autorización
están dados en base a la jerarquía del trabajador en la clínica. Y luego tenemos algunas cosas que son automáticas, que son los niveles de que si a mí se me olvida salirme de la computadora ya está programada que si no se toca el teclado, en 10 segundos se sale. Esto se hace muchas veces para que no se olvide salirse de manera personal. Hay personas que trabajan en clínica que salen de los consultorios y las dejan las computadoras abiertas, pero si tiene este dispositivo de que 10 segundos se apaga, aunque se haya salido y la otra persona se acerque a ver, se va a salir. Y si la otra quiere seguir tocando, le va a pedir un código de seguridad para ingresar nuevamente. Entonces, están ya los tiempos predeterminados. A veces son, yo creo que 10 segundos hasta es mucho. Son 3 segundos. Que si no se tocó, ella se va a salir. Esos son ya, preprogramados, ¿verdad? Otros también tienen lo que se conoce firewalls, que son como para mantener la privacidad, confidencialidad a través de los correos electrónicos que entren y salen del sistema de la clínica. Se conocen como firewalls. Ahí se protege. Un sistema que protege el engranaje de la computadora para accesos no autorizados por otros sistemas de internet. Ya están también programados para eso. Ahora, ¿qué pasa si de otra clínica me piden información de un paciente? Es muy importante. No, como ustedes como asistentes médicos pueden recibir una llamada telefónica o un correo electrónico donde les están solicitando información de un paciente. Lo primero que deben de tener en la mente es que ustedes necesitan una autorización por escrito del paciente, dar información de él. ¿Y cómo se obtiene eso? Ya hay formas que se llenan que autorizan la liberación de información. Como pueden ver en esta hojita acá que yo les puse, el paciente, les voy a dar un ejemplo. Un paciente que ustedes estén trabajando en una clínica de medicina interna, digamos, va a una clínica de gastroenterología y el gastroenterólogo necesita una evaluación de un electro o un físico reciente. Entonces, les van a hablar de la clínica del gastroenterólogo que el doctor pide el físico más reciente del paciente tal, ¿verdad? X. Va, entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Pedir la autorización del paciente que le autoriza a esa clínica a enviar ese dato. Él tiene que llenarle una nota a la otra clínica, acá, nombre completo, fecha de nacimiento, y él llena que quiere que le manden a esa clínica. Por ejemplo, podría ser que diga, ¿qué quiere él? Por ejemplo, reporte de laboratorios, marca acá, nota de radiología, marca, nota de evolución, marca. Ahí van 3 cosas. Y aquí pone a dónde. A la clínica, gastroenterología, dirección tal, ciudad y estado. Ahí firma. Ya con esto, la otra clínica envía esto vía fax o vía correo electrónico y usted tiene la certeza, la tiene que imprimir, si llega en fax, meterla al expediente del paciente y ya usted podría enviar la nota de lo que le están pidiendo puntual, ¿verdad? No, no es que le va a mandar todo el expediente a esa nueva clínica, sino lo que el paciente autorizó, que era lo que va marcado con X. Ahora bien, ¿con quiénes van a trabajar ustedes en una clínica? Ahí está el personal que los va a acompañar, mírenlo. Médicos, physician assistant, nurse practitioner y enfermeras, ¿verdad? Esos van a ser sus compañeros de trabajo de ahora en adelante. Entonces, siempre hay que trabajar, como dicen, de la mano de todos para hacer que el trabajo sea fácil para todos. Una clínica que trabaje en buena sintonía es una clínica que va a tener éxito. En la práctica de la medicina actualmente eso requiere, ¿verdad? Ya que está dividida en muchas áreas. Y ustedes van a ver,
Antes era, el médico veía casi todo, ¿verdad? Que le decían hasta todólogo, ¿verdad? Veía todo, veía de niño, adulto, todo. Ahora no, las prácticas son bien especializadas y así fue que tenemos atención primaria, el pediatra, en medicina familiar, el alergólogo, el anestesiólogo, el coloproctólogo, el dermatólogo, el experto en emergencias, el genético, el neurocirujano, el neurólogo, medicina nuclear, obstetra, ginecólogo, oftalmólogo, otorrino, los patólogos, medicina física y rehabilitación, plástico, psiquiatras, radiólogos, intervencionistas y radiólogos solamente lectores de imágenes. Entonces, si ustedes ven, todas estas especialidades no serían útiles si no trabajan en buena sintonía unas con la otra. Porque ahora la medicina está fragmentada, pero yo siento que está fragmentada en beneficio de los pacientes. Más que desorganizada, se fragmentó para dar una atención más especializada a los pacientes. Recuérdense que la educación en salud actualmente es muy importante. No olviden siempre cuando estén con pacientes dar educación en salud. Al final, la educación en salud no es darle la qué es bueno para él, ¿verdad? No le está dando una prescripción o un consejo de médico. Le está dando algo que ya está protocolizado y estandarizado. Por ejemplo, los exámenes que se hacen uno mismo, ¿verdad? Lo que se conoce como el autoexamen. Eso es una educación en salud, ¿verdad? Siempre se le instruye al paciente en autoexamen. Primordialmente, por ejemplo, los que se hacen de manera mensual son el examen de la mama en la mujer y el examen de testicular en el hombre. Es aquellos que se hacen de forma mensual. Entonces, ese screening que se hace en los pacientes, hay que instruir al paciente cómo hacérselo. Ya hay algunas clínicas ya tienen los brochures como estas que vienen fotos y las indicaciones, por ejemplo, para el autoexamen de la piel, para la técnica de la Asociación Americana de Cáncer que dice A, B, C, D, los cambios por tamaño, borde, color, diámetro, de evolución del tamaño de la lesión en la piel, el autoexamen de la mama, el autoexamen de los testículos, todo eso. Es como algo que es bien sencillo de hacer y se puede hacer al final de la consulta, ¿verdad? Cambios, también hay otro que das caution, otras palabras que se utiliza como mnemotecnia. Ahora, el procedimiento, ya nos vamos a ir un poquito a lo que es la parte de clínica. Vámonos ya a la parte física de la clínica, ¿verdad? Que puede ser procedimientos generales de la clínica. Entonces, esto incluye, por ejemplo, desde el momento que se abre en la mañana hasta el momento que se cierra. Tu rol como asistente médico actualmente es muy importante. Si usted va a entrar en este campo, hay que tener atención a todos estos detalles que van del día, desde que entra alguien hasta que sale, ¿verdad? Puede ser tan sencillo como en la mañana abrir la puerta, quitar la alarma, vigilar o revisar la caja de laboratorio, escuchar los correos electrónicos del día anterior o de la noche, dar prioridad a los mensajes, hacer el triage de mensajes telefónicos y de computadora, encender las computadoras, revisar las citas de ese día, ver si algún fax tiene que escanear a un expediente de un paciente. Luego, ya en reversa, podemos tener, por ejemplo, cuando ya estamos como cerrando, que las computadoras nuevamente se tienen que acabar, todo lo que es el equipo contaminado, insumos y todo eso tiene que ser desecho en su forma apropiada, en las bolsas apropiadas, etiquetados apropiadamente. Si algo es esterilizable, prepararlo para esterilización, revisar los insumos que tienen que ser como reabastecidos, eh, algunas cosas que necesiten papel, como son fax y todo eso, fotocopiadora, llenarlos otra vez de papel nuevo, especímenes de laboratorio, se colocan en la caja fuera de la clínica, todos los equipos son apagados, que todo quede limpio, organizado, las llamadas se ponen en automático para que contesten en la noche,
Los récords médicos que pueden estar afuera se aseguran y se ponen en la zona de protección, bajo llave. Y los medicamentos también que son bajo control, también se tienen que dejar bajo llave durante la noche. Si ustedes ven, es una de la A a la Z en la mañana y en reversa para salir, ¿verdad? De la Z a la A en la tarde. La cosa es que la clínica camine bien. En cuanto a los correos electrónicos y correos de voz, ¿cuál es la diferencia? Que el correo de voz siempre se revisa en la mañana y hay un protocolo por oficina que se hace un triage, ¿verdad? Y se dirigen a las personas apropiadas dependiendo de la categoría si es urgente, de rutina, o sea, si se pasa al proveedor, ¿verdad? Médico, a la enfermera, al personal de la oficina, si es examen, si es el correo físico, también se aparta por personal y así se envía para ser recibido por correo electrónico. También se van a derivar a la persona onda. Acá también recordemos que muchas clínicas ahora ya tienen portales de pacientes y lo que tiene que hacer el paciente es pedir un código para abrir un usuario en el portal de la clínica y el paciente ya tiene acceso directo al proveedor y puede dejarle mensajes directamente desde su cuenta de la clínica, de su portal. Ahí puede pedir refills, puede pedir una referencia, puede hacer alguna observación y también tener acceso a su examen físico del año pasado, del hace un mes, de los reportes de los laboratorios. O sea, es una gran ventaja actualmente. Muchas clínicas ya crearon estos portales y quita como la necesidad muchas veces del paciente estar llamando y sobrecargando a las enfermeras o a las secretarias con llamadas que él puede resolver directamente desde su portal. Entonces solamente de saber qué hacer, ¿verdad? Ahora bien, otra cosa que es importante en la clínica es reportar incidentes. ¿Qué es un incidente? Es algo que no pasa de manera normal o regularmente. ¿Qué puede ser eso? Una caída de alguien, un pinchón con aguja, un deslizón, un robo de una propiedad del hospital, es un incidente, un error en la omisión de un tratamiento a un paciente que eran 2 miligramos y le pusieron 10 miligramos, no se lo dieron y se lo tenían que haber dado, exposición a sangre o a fluido corporal, puede ser un incidente. Hay que llenar un reporte de incidente de forma inmediata, ¿verdad? Eso es importante también, que cuando se hace una situación que es anormal, hay que reportarlo rápido, ¿verdad? Esto es la responsabilidad del asistente médico en cuanto a la ley y su práctica, reportar algún incidente que no pasa de manera rutinaria. Ya hay hojas especiales para esos incidentes, ¿verdad? Así yo le puse esta acá, que es una bien genérica, ¿verdad? Pero hay que poner el nombre de la persona que está involucrada, qué fue lo que pasó, si hubieron testigos, si hubo daño, severo, moderado, leve, si alguien se cayó, alguien se pinchó, si hay que poner algún tipo de orientación en un diagrama del cuerpo, ¿verdad? Golpes en el hombro, mano derecha, región glútea, si alguien se deslizó, se golpeó la base de la cabeza, todo eso. Ya una vez se llenó la información debida, ya se firma y ya queda el reporte listo. Ahora, otra cosa que hay que ponerle atención, pero eso ya más o menos lo hemos venido hablando, es que debemos de hacer la documentación lo más exacta posible, ¿verdad? Y hay que poner identificadores, nuevamente, el nombre completo, fecha de nacimiento, ya sea en papel o en forma electrónica. Tiene que ser exactamente como se recibe, utilizando si va a hacerse una nota, unas frases concisas, exactas y no hablar o no escribir demasiado ni escribir muy poco, sino que lo básico, ¿verdad? Lo que necesito escribir para dar un mensaje a quien lo va a leer, que lo entienda bien y deletrear todas las palabras en forma correcta. Si tengo que hacer alguna enmendadura, no borro la palabra, sino que le trazo una línea de forma inversa y pongo la corrección a la par. Ahora también otra cosa que hay en las clínicas son
los manuales de riesgo, hay que saberlos reconocer. Las clínicas tienen estos manuales que son manuales que dan los datos generales del químico y qué hacer en caso de una de emergencia, de un derrame o contaminación de ese químico, ya sea en los ojos, inhalados o por la forma oral, ¿verdad? Y si todo tiene que estar etiquetado con riesgo. Ya recuerdan que hablamos de este pictograma, que es riesgo, el de veneno, desecho tóxico, hay de radiación, y hay que reconocerlos y tener la precaución cuando los veamos. Bueno, esto es lo que les traía esta noche. No sé si tienen alguna pregunta. Ok, profesor. Muy bien.